en algunas legislaciones hasta hoy en día, ¿no? Lo nuestro fue más imperceptible, inorgánico, indirecto, con sutil, una especie de, como dice Rita Segato, un racismo automático, ¿no? Incontables gestos microscópicos y sutiles y pequeños que trasladan el racismo a nuestra cotidianeidad, que ocurre no tal vez con la virulencia que ocurre en Estados Unidos, sino con un montón de simbologías y que se pueden ver en cosas muy claras. Mirá, yo acá hice una lista, ¿no? En distintas situaciones, escenarios y procesos interactivos donde participa la sociedad, ¿no? Entonces, uno es en la desconfianza en los espacios públicos, pero también privados hacia el diferente, hacia la persona de tez negra, hacia el joven que viene con una capucha, ¿no? Los chistes, incorporar a la sociedad chistes absolutamente abyectos sobre el otro, sobre la consideración sobre el otro, refranes, apodos, burlas, descalificaciones, folclorizar todo eso, ¿no? Pero el racismo fundamentalmente también, más allá de esa cuestión cotidiana, que es terrible, Matías, para el que lo padece. Es terrible para el que lo padece. Más allá de eso, el racismo tiene otra cosa que es troncal y hace al Estado, y hace a ese leviatán, ¿no? Que es la postergación selectiva en las políticas públicas y en la selectividad penal. En esto que hablábamos de que está pensado el Código Penal para cierta clase de delincuentes y proteger a otros. O sea, cuanto más cerca estamos del poder, las penas son más leves, ¿no? Se pueden negociar los cumplimientos en suspenso de las penas y en detrimento de otro tipo de delito, de mayor impacto cinematográfico y televisivo, y eso también genera una sistematización. Digo, lo que hablamos del racismo fue fundante de la criminología. Y fue en Europa. Nosotros abrevamos en esa criminología, en esa forma de ver el delito. Nuestros códigos penales, nuestros códigos represivos están inspirados en los modelos españoles. Entonces, ahí no, Leonardo nos dice, cuando acá en Argentina se dice negro de alma, no de color, pero también decimos negro de mierda, o villero, ¿no? O planero, o choripanero, o en diferentes partes de Latinoamérica, cholos, ¿no? Y hay algo que es troncal, que nosotros tenemos una separación que nos separa, perdón, valga la redundancia, que nos divide sistemáticamente del resto de Latinoamérica, que hay una gran parte, o una parte importante de Argentina que tiene esta heredada de Europa, pero no de la América mestiza, que somos la mayoría de las personas. Entonces, esa mirada europeizada se hace carne Claro, y forma parte de nuestros sistemas de educación. Sarmiento fue a buscar profesores ingleses, maestras inglesas. Perdóname, Matías, que hay como un delay. ¿Me querés decir algo? que naturalizamos esa situación y no nos damos cuenta de las consecuencias, ¿no? Y este tema del sistema de justicia que habló, también el tema del acceso. En realidad, todos tenemos que tener una defensa en juicio, pero no todos tienen el mismo alcance y las mismas, digamos, oportunidades, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo vos hincapié. Por supuesto. Imagínense después en el plano de lo simbólico. En Argentina, por ejemplo. ¿Se acuerdan la estatua de Colón? ¿Hacia dónde mira la estatua de Colón? Hacia Europa. Como con añoranza. ¿Hacia dónde miraba Juana Zurduy? Hacia la América profunda. Dos modelos de país. No le esquivemos el bulto, porque... ¿Cómo? Perdón. Civilización y barbarie, digo. Pero por supuesto, es Sarmiento puro, es el Facundo, ¿saben qué? Hay que revisionar nuestra historia, y que es la historia de todos, es la mirada que tenía el poder sobre Bolívar, sobre Miranda, sobre San Martín, sobre Belgrano. Moreno murió denunciando
la corrupción europeizante. Estados Unidos fundó su independencia por una cuestión comercial de liberarse de los tributos de los tributos de Inglaterra sobre los cultivos de té. Hancock, uno de los, como dicen ellos, de los padres fundadores de Estados Unidos, era un contrabandista, como dice Ferdo Paso, la historia escrita por Mitre, que le cercenó toda la provisión a San Martín para su trabajo como general, para su trabajo de liberación, para su trabajo de conquista positiva en función a ser un general de la patria. A San Martín, otra que fake news de ahora, a San Martín lo acusaban de corrupto, de proeuropeísta, de negro, de villero. No se olviden que nació en Corrientes, no era blanco, era tez trigueña. San Martín era como la inmensa mayoría de los latinoamericanos. A San Martín le costó más. La historia tal cual la escribieron, la cual estudiamos y estudiaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, es la historia de una América blanca, una historia redactada en España, por personas como Mitre, por ejemplo, que escribió a San Martín cuando fue el político que más palos en la rueda le puso a San Martín. Entonces, ¿dónde lo pintó? ¿Cómo lo dibujó en su relato, en esa construcción de relato, en su fake? ¿Cómo lo construyó Mitre? Como el hombre que cruza los Andes, heroico, bien ahí arriba, inalcanzable, pero no le pagaban la jubilación. La hija de San Martín se volvió loca para que le pagaran los derechos, los sueldos que no le pagaron en vida al general San Martín. Estamos hablando de persecución política, estamos hablando de un montón de cosas. A Belgrano, porque esto también habla del racismo y de la discriminación. A pesar de tener sus orígenes europeos, cuando Belgrano comienza a darse cuenta de lo que era nuestra realidad argentina, ustedes sabían que Belgrano, por ejemplo, al margen, porque de crear la bandera, que lo dejaron en esa cuestión de crear la bandera como si él hubiera sido un gerente de marketing, ¿no? Un diseñador gráfico, él habló de la reforma agraria, Belgrano. Belgrano habló de que la mujer tenía que enseñar y aprender, que podía ir a la escuela, que tenía acceso. Entonces, digo, por eso se invisibilizó. ¿Por qué cuento esto? Porque esas cuestiones se invisibilizaron a propósito, porque la historia la escribieron los que ganan, y como decía el profeta Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. No es ningún profeta, ningún autor fundamental, es un músico nuestro, pero podría ser un filósofo. Entonces, ¿de dónde viene? La conquista europea vino de Canadá hasta la Patagonia y arrastró con lo que tenía. Y generó mecanismos culturales que hasta nuestros días los seguimos padeciendo. Y ayudan al divide y reinarás, ayudan a un poder concentrado a seguir trabajando sobre esas microculturalidades, seguir generando nuevos esquemas de discriminación, nuevos estamentos, y lo que ya vemos en Estados Unidos que se ha racionalizado, lo nuestro es más culposo, es más judeocristiano, está más oculto, ¿no? Pero se ha trabajado muy finamente desde el poder, ya sea desde la Iglesia, en sus primeros momentos, hasta los poderes virreinales, más ahora en los genuflexos del imperio que venga, ¿no? Claro. Después, bueno, obviamente, como decíamos, Diego, hay distintas versiones de la historia. Esto que contábamos, revisionismo histórico que estudió en Estados Unidos, que es lo que yo celebro más que nada. Yo después te quería hacer una consulta con respecto a esto en particular, como consultor político, más que nada. Sé que asesorás a varios políticos y exmandatarios en la región. Me gustaría saber tu opinión con respecto a la estrategia que utilizó Trump en cuanto al conflicto, más que nada, como conflictividad social. ¿Qué te pareció en la parte de la comunicación, como lo discursivo, lo simbólico,
en la parte de su discurso incendiario, violento, de lo simbólico, de refugiarse en el búnker, o ir al otro día a la iglesia que se incendió con la Biblia en la mano, Claro. o de demonizar a los protestantes o a los manifestantes, poner la lupa en un solo lado de la historia como siempre, y después transversar o cambiar los roles, ¿no? De víctima a victimario, porque eso fue lo que pasó en la última etapa que se vio en los medios y demás. Y después la estrategia en cuanto al uso de la fuerza, ¿no? En cuanto a los 21 estados intervenidos con la Guardia Nacional, toque de queda, ley de insurrección. No sé, ¿qué opinión te merece en la estrategia, digamos, que aplicó él? Mirá, a mí me resulta claro que Trump es una persona lineal, es una persona absolutamente lineal que no obedece, que no obedece a una estrategia de marketing, de posicionamiento, de quedar bien. Me parece que es un hombre que desde de la violencia económica y la violencia hoy, la violencia económica que tuvo como empresario y la violencia intrínseca como hombre, que se deduce de su misoginia, de su racismo, de su desprecio hacia la mujer que habla, que piensa, la forma que trata a las periodistas especialmente, la forma que trata a su secretaria, a su esposa, el rol que le da a Ivana Trump o ex esposa, para mí ya ni, no sé cuál es esa relación, representa a, al básico, a la persona que está, cuando hace la alegoría a Floyd, dice, desde el lugar que está debe estar contento, debe estar festejando por lo que ha logrado. Entonces, eso pareciera hasta una recriminación que le hace a Floyd. Y yo le preguntaría a la familia de Floyd si está contento con la muerte. Y digo, tienen que pasar muchos años para que la muerte, o mucho tiempo para que la muerte se transforme en lucha, en razón de lucha. Hay que estar muy firme en las convicciones humanas para eso. Y si no, y le repito, si no existiera la mediatización de lo que fue la violencia hacia Floyd, no nos hubiéramos enterado. Y Floyd no sería un héroe, sería un negro delincuente, ¿no? Entonces, eso es lo que sigue representándose muchas veces. Nosotros lo vivimos acá en la Argentina, Matías. ¿Por qué piensa, uy, está el abogado hablando y piensa en los presos, que se pudran en la cárcel? Esa pulsión de muerte que nosotros tenemos no tiene nada que ver con el Estado. El Estado no, el Estado tiene que administrar esas pulsiones de muerte. Trump es una persona que camina permanentemente con esa pulsión de muerte, no solamente porque es el presidente de una nación genocida, que diseña planes de muerte económicos, culturales y sociales y políticos en la región, que intenta exportarlos permanentemente, que define nuestras políticas económicas a lo largo de la historia con mucha frecuencia, que se inmiscuye en las redacciones de nuestros códigos penales, que se inmiscuye en nuestras finanzas, que se inmiscuye en nuestras tierras y que verdaderamente provocan y tienen de aliado a lo peorcito de la casa, ¿no? Entonces, no le quiero escapar lo de Trump, porque ya te imaginarás lo que pienso de Trump. Y si lo Sí, queremos sí. poner en términos un poquito coloquiales, parece el tío borracho que viene en Navidad y dice lo que tiene que decir porque es el tío que tiene plata. Y nadie le dice nada porque es el tío que cuando hay que pedirle un mango te lo da, ¿no? Entonces, si esa realidad que yo la banalizo por un momento nada más, porque nada de lo que haga Trump está lidiado al azar, porque siempre tiene un establishment que lo apoya o lo soporta, ¿no? Entonces digo, si Trump vuelve a ganar en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que el problema es mucho mayor del que pensábamos. Si después A de eso haber voy matado al referencia, general, a eso voy referencia con la pregunta, ¿cómo? digo, más que nada una estrategia, ¿no? Sí. Porque si vuelve a ganar por una persona como Trump, quiere decir que se va a mantener el status quo. Esta criminalización con respecto a las minorías no es tal. O sea, yo celebro las protestas y demás, pero en el fondo sabemos que el sufragio es lo que decide la voluntad popular. Y si gana otra vez una persona como él,
se mantiene el Claro, status quo. Eso es lo que no... por supuesto, por supuesto. Y tal vez sea el status quo que el votante estadounidense quiere. Tal vez sea eso, mantener este status quo. Igual no, yo no soy de la teoría que tenemos el gobierno que nos merecemos, porque si no, digo, seríamos todos genocidas, seríamos asesinos, ¿no? Seríamos prebendistas, seríamos corruptos. No es así. En Estados Unidos no vota, la gente no va a votar mucho, no hay una gran afluencia al voto y el voto es colegiado, es diferente. Entonces, tampoco le podemos decir que el pueblo norteamericano elige todas las políticas que un presidente hace, ¿no? Vos sabés que el voto es emotivo y Trump no tiene medias vueltas. O sea, Trump no ha cambiado el discurso. Trump no salió a acariciar mexicanos. Digo, Trump no sale a acariciar niños pobres. Trump no va al velorio de la familia de Floyd. No lo soportaría, ¿no? Y tiene otra gran ventaja. Un presidente, un candidato como Biden, un candidato a presidente débil, mayor, de edad avanzada. ¿Cómo diríamos en Latinoamérica? Un tibio, ¿no? Una persona de esas características. Ahora lo han querido desde un video racista que ha circulado hace poco, donde se lo muestra a Obama y a Biden corriendo, no sé si lo viste, No, no lo corriendo vi. como activos, en detrimento, bueno, los consultores que nos están siguiendo seguramente se acuerdan cuál, lo ven corriendo y muestran la imagen de un Trump caminando despacio. Digo, eso es racismo puro. Digo, como si la velocidad de Obama hubiera garantizado algo en el mundo. Como si Estados Unidos hubiera obtenido algo, algo positivo de la gestión Obama, más allá de lo simbólico y el disfrute onanístico de muchos predicadores que ven en Obama una forma de hacer política. Es una forma de manipular, de engañar a la gente. Obama no pudo terminar con nada, no pudo terminar con el bloqueo a Cuba, no pudo terminar con el Fondo Monetario, no pareció en algunos aspectos más un gobierno del partido contrario, del republicano, que del demócrata. Entonces, verdaderamente, económicamente no lo dejó en muy buen lugar a Estados Unidos. Miremos las crisis sanitarias, tuvo crisis económicas, no le pudo pagar a los miembros del FBI, de la CIA. ¿Se acuerdan de eso? No, dejó las arcas sin dinero. Parece que estamos hablando de Latinoamérica y estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, pero esto es un análisis de cosas puntuales que han ocurrido. Fíjense, los grupos de odio, que quería agregar esto, los grupos de odio que se crearon, que se refortalecieron durante Obama, el Ku Klux Klan, que estaba de capas caídas, el neonazi, el movimiento neonazi, los neoconfederados, los skinheads, discúlpenme, los separatistas negros, las milicias antigubernamentales y un grupo que se llama Identidad Cristiana. Toda esa gente creció durante el gobierno de Obama y hoy vive su apogeo, ¿no? Entonces, les quiero pasar unos números de Saucer en Estados Unidos, de relevar los casos de violencia institucional, de violencia policial, y que es de lo más serio una especie de confirmado net, como en Ecuador, de chequeado.com aquí, ¿no? Pero en lo que hace a violencia institucional y racismo. Y nos habla que el Ku Klux Klan, para el año 2015, y esto aumentó, contaba con un total de 190 grupos activos, lo cual representa el 21,3% del total de grupos de odio del país. Después lo seguían los grupos nacionalistas blancos, después los skinheads, las organizaciones neonazis, las organizaciones neoconfederadas y algún pastor fascista que ellos tienen ahí siempre matanegro dando vuelta. Entonces, acuérdense que en plena campaña surgieron unos Wikileaks donde en campaña de Estados Unidos surgieron unos Wikileaks donde mostraban que eran grandes aportantes a la campaña de Trump el Ku Klux Klan. Y a su vez mostraban los registros de Ku Klux Klan y había muchos políticos norteamericanos como aportantes del Ku Klux Klan. Y no solamente del área más retrógrada, no solamente de los republicanos.
había de todo, ¿no? Y había muchas empresas que uno se sorprendió cuando las vieron como aportantes del Ku Klux Klan. Del Ku Klux Klan estamos hablando, que es como retroceder en 4 patas al Pleistoceno. Es una locura. Entonces, esa es la realidad. Esa es la violencia que tiene Norteamérica para adentro y para afuera. Y la que padecemos. Y la que construimos desde diferentes lugares. Entonces, imagínense, y ahora si quieren, hablamos de algún otro tema o cerramos. Me resalté algunas frases que se dicen en Latinoamérica discriminatorias y son terribles, ¿no? Cásate con un güero para mejorar la raza, se dice mucho en México, que es casarse con un blanco para mejorar la raza. Trabajo como negro para vivir como blanco. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Se viste como las gatas, como las domésticas. El niño es morenito, pero está bonito. Y hay algo que es terrible, que se dice mucho en Ciudad de México, cuando viene alguien del interior, ¿no? a la gran ciudad, y le dice, cambia un poco el aspecto, traes el nopal en la cara, ¿no? Traes el cactus en la cara, ¿no? Y después en Bolivia, chola, el negro, el villero nuestro, el planero, el choripanero, el indio, ¿no? Y claro, como dice Aureola y todos los que están opinando, están normalizadas esas cosas, están normalizadas en la sociedad. Acá está bueno Entonces, el sí, paralelismo que leamos si querés. trazó, sí, el paralelismo que trazó Caetano, que dice acá, se puede trazar un paralelismo entre lo que pasó con Freud con lo que pasó acá en Argentina con Max y Darío, ¿no? Exacto. Es muy Maxi Darío, o sea, con Costec y Santillán. claro. Entonces, una estructura soportando y avalando esa policía. Un Macri festejando la forma de ejecución que tuvo Chocobar sobre Tenía Chocobar, claro. un delincuente que había intentado un homicidio, que nadie lo dudaba eso. Pero llevando a una persona que mató por la espalda a destiempo, llevándolo al carácter de héroe nacional y dividiendo más, porque esa es una estrategia del que es racismo, del que es racista profundamente, como lo fue Macri, como lo es Macri. Una persona que no tiene una concepción del otro de manera de integrarse, tiene una concepción, porque si tuviera una concepción diferente no hubiera hecho esto que hizo con Chocobar, que es una forma de racismo. Digo, estamos protegiendo al policía que nos libra de esa casta, ¿no? Entonces digo, y eso y en un montón de cuestiones el neoliberalismo se muestra en su quinta esencia de la discriminación. Y también existe discriminación en la izquierda, también existe discriminación en diferentes sectores, pero porque se ha naturalizado de tal manera que forma parte de nuestras firmas, de nuestra sangre, de nuestra cotidianeidad. ¿Entendés? ¿Cuánto tarda una negra en sacar la basura a la calle? 9 meses. ¿No es terrible eso? Y era un chiste que repetíamos de chico. Es terrible. Imagínense cuán terrible es para la persona que lo soporta día a día, segundo a segundo, no solamente de lo verbal, sino de la mirada. Entonces, digo, esas realidades son muy graves y es algo donde no hemos avanzado. Está el puto, está el travesti, está la tortillera. Digo, la discriminación se divide hacia un montón de lugares. Nos mostramos de manera cool, agarramos la bandera del Me Too y seguimos retroalimentando nuestro esas formas terribles. Y eso es bandeja de oro para el poder, cuando el poder tiene que dividir, sea el poder que sea. Claro, antes te hablaba del racismo estructurado que se vivía en Estados Unidos, pero no es exclusivo de ellos, sino que se da en toda Latinoamérica. En algunos lugares más, otros menos, pero está en todos lados, es parte del mundo. Y leí por ahí que decían que el racismo es pandemia antes que el coronavirus, y es así.
El racismo se Y vive en aparte, todos lados y se vive también en Argentina. Pasó en el mismo tiempo lo que pasaba con Fred en Estados Unidos, también pasó en Argentina. Digo, ¿te acordás el caso de Tucumán, de Luis Espinosa, un tiro por la espalda? El caso de claro, la brutalidad, la golpiza con la familia Cuomo en Chaco, y pasó ahora hace poco, no fue hace mucho, dos por meses, un eso. mes. Por eso ocurrió ¿Entendés? con la represión cotidiana. Ocurre en la estadística que tiene la Correpi, la Corriente contra la Represión Policial. Ocurre en los innumerables casos de violencia institucional, directa, en los que se suicidan en los calabozos. Pero en toda Latinoamérica estamos hablando. En los periodistas, en los periodistas en Colombia que son asesinados, en los abogados que son asesinados en Colombia y son perseguidos. En Guatemala, ¿no? En la selectividad de los gobiernos que persiguen por un lado a las maras, que es El Salvador, y por otro lado se sientan con las cúpulas de las maras a negociar. Lo mismo con el narcotráfico. Entonces, y siempre los muertos vienen del mismo lado. Siempre el tiro sale para... No quiero que salga para otro lado el tiro, no quiero que salga para ningún lado el tiro. Y que el uso racional de la fuerza la tenga el Estado, pero no un uso irracional de esa fuerza, que no solo alimenta, porque hay estados, como los estados dictatoriales que hemos vivido nosotros, como el estado que ha vivido y que todavía vive Colombia, que no solamente alimentó la fuerza irracional estatal, sino que alimentó para policías, paramilitares, ¿no? Que habilita de manera espuria y a oscuras un montón de sistemas de, de asesinato. Las violaciones a los derechos humanos en Colombia, como dice Marta, de niños indígenas, lo que ocurría en Perú, ¿no? Un Fujimori que no estamos hablando de alguien elegido por el pueblo, que alentaba el cocimiento de las mujeres para que no puedan tener familia, para tener esa mirada pseudo-oriental que tenía Fujimori para para esa costumbre tan terrible, ¿no? Los falsos positivos en Colombia, enterrar gente bajo apariencia de que eran terroristas, pero siempre del mismo lado, siempre los palos van para el mismo lado. Entonces, eso es estructural. ¿Cómo lo podemos modificar? Por ejemplo, visibilizándolo. Y cuando hagamos un chiste racista, acordarnos de esto y modificarlos. Yo aprendí a desconstruirme mucho con mi hija adolescente y ya de 18 años, por un montón de cuestiones, en base a dichos o lugares comunes contra la mujer. Y me aprendo a deconstruir. Y aunque no lo parezca, y tenga mi juventud acumulada, estoy por cumplir 50 años, y todos los días aprendo. Y todos los días tengo que ir para atrás, pero ir para atrás no en cuatro patas, ir para atrás erguido, aprendiendo y desaprendiendo un montón. Y generándole a mis alumnos o a los que nos escuchen las herramientas para pensar. No, generando las condiciones, como decía Paulo Freire, para que vos y el que está mirando ahora y el que está escuchando piense y se vaya con algo de esto, de este vivo. Entonces, es esto, generar las condiciones para el espíritu crítico, para el análisis crítico. Y tratar de rever constantemente, sin vergüenza, lo que nos equivocamos. Es preferible que ese chiste no lo hagamos más. Es preferible que tendamos la mano. Y la fundación, y UNIR va camino también a eso. Y es un espacio. Pero muchos espacios hacen un todo. Así que les agradezco mucho por el espacio de catarsis y de reflexión. No, te agradecemos nosotros a vos, Diego, eternamente, muchas gracias. Si por siempre colaborar con la Fundación, porque no es la primera vez que nos das una mano. Eh, Esta vez lo haces en forma en vivo, pero bueno, sabemos que siempre estás ahí para lo que necesitamos. Así que te agradezco nuevamente y a la gente que participó hoy también. Seguramente la semana que viene tenemos otro vivo. Gracias, Diego.
Gracias a todos.